Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática educativa de actualidad. Vamos a hablar de la práctica de especialidad o proyecto final de graduación para la educación técnica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Cuál es la finalidad de la práctica profesional? La práctica profesional tiene la finalidad que la persona estudiante tenga una experiencia directa en el campo de su especialidad en las empresas o instituciones públicas o privadas. ¿Cuándo inicia la práctica profesional? Inicia el segundo lunes del mes de octubre. Tendrá una duración de 320 horas con un promedio de 40 horas semanales. De acuerdo con la naturaleza de cada especialidad, podrá ser continua o fraccionada en dos periodos. La persona estudiante que incumpla con el tiempo mínimo deberá repetir la práctica profesional completa. ¿Qué instrumento se utiliza para evaluar la práctica profesional? Para la evaluación de todas las alternativas establecidas para la práctica profesional, se utilizará el instrumento digital denominado Evaluación de la Práctica Profesional, como se muestra en imagen. Tenemos 6 alternativas de práctica profesional. La primera, práctica profesional presencial, 320 horas. Práctica profesional presencial mixta, que incluye 200 horas presenciales en la empresa y 120 horas de informe de práctica profesional. Una tercera opción, práctica profesional presencial mixta, 200 horas presenciales en la empresa y 120 horas de capacitación virtual. Telepráctica profesional, que son 320 horas en la empresa. Telepráctica profesional mixta, que incluye 200 horas virtuales en la empresa y 120 horas de informe de práctica profesional. Y por último, telepráctica profesional mixta de 200 horas virtuales en la empresa y 120 horas de capacitación virtual. Vamos a especificar cada una de ellas. La primera, la práctica profesional presencial. Una vez finalizada la práctica profesional, se promedia las notas de las evaluaciones y el practicante obtiene la condición de aprobado, siempre y cuando la nota promedio sea como mínimo de 70 en una escala de 1 a 100. Son 320 horas presenciales en la empresa con seguimiento del docente de especialidad. La segunda opción es la práctica profesional presencial mixta. Tenemos 200 horas presenciales y 120 horas de informe de práctica profesional. La ejecución de la práctica profesional presencial mixta contempla una parte en la empresa presencial que consta de 200 horas, como indicamos, 5 semanas, y la presentación de un informe de práctica profesional de 120 horas, que son en 3 semanas, para un total de 320 horas en 8 semanas. El informe de práctica profesional lo deberá realizar el practicante una vez finalizadas las 200 horas de la práctica profesional presencial. Dicho informe debe contar con portada, antecedentes de la práctica profesional, objetivos, descripción del departamento, área o proceso donde desarrolla su práctica profesional, las lecciones o experiencias aprendidas, conclusiones y anexos. Se debe aprobar ambas, es decir, la práctica profesional presencial y el informe de práctica. La tercera opción, práctica profesional presencial mixta, incluye 200 horas presenciales en la empresa y 120 horas de capacitación virtual. La ejecución de la práctica profesional presencial mixta contempla una primera parte, como indicamos, presencial en la empresa de 200 horas, 5 semanas, y la capacitación virtual de 120 horas en 3 semanas, para un total de 320 horas distribuidas en 8 semanas. La capacitación virtual, una vez finalizadas las 200 horas, la persona estudiante deberá cumplir obligatoriamente con la participación de 3 cursos de capacitación virtual, los cuales se impartirán por un periodo de 40 horas semanales, para un caso de 8 horas diarias. Se aprueba con calificación de la empresa, es decir, la parte presencial, y calificación de la capacitación virtual. El cuarto escenario es telepráctica profesional, son 320 horas de telepráctica. Vamos a definir telepráctica. Dice que significa distancia y práctica profesional. Se refiere a una actividad de índole curricular que proporciona a la persona estudiante la oportunidad de la experiencia de práctica mediante su vinculación a la organización pública o empresa privada, permitiéndole aplicar los conocimientos atinentes a su especialidad. Se debe contar con equipo de cómputo y acceso a internet o presentarse al colegio a realizar la telepráctica. Queda aprobada con calificación que brinde la empresa. Una quinta opción, telepráctica profesional mixta, son 200 horas virtuales o teleprácticas y 120 horas de informe de telepráctica profesional. Se aprueba con calificación de la telepráctica por parte de la empresa y la calificación del informe de dicha telepráctica por el docente de especialidad. Y por último, tenemos la telepráctica profesional mixta, son 200 horas de telepráctica o virtual y 120 horas de capacitación virtual. Se compone en 2 etapas. Primero, las 200 horas de telepráctica en la empresa y un curso de emprendimiento de 120 horas. Se aprueba con la calificación de la empresa y la calificación del curso virtual de telepráctica. Estas son las 6 opciones
Para la práctica profesional en la educación técnica, el estudiante debe elegir a quien mejor se adapte a su escenario, sus condiciones, junto al acompañamiento del tutor, de su encargado legal y del coordinador de la empresa. Esta es la información básica. Invitarlos a dejar sus dudas e inquietudes en la sección respectiva y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.